Hola, mi nombre es Iván Jiménez. En esta ocasión nosotros vamos a dedicarnos un tiempecito a conocer detalles muy interesantes de la declaración del IVA. Lo vamos a hacer con una metodología didáctica de manera tal que usted cuando termine esta charla, usted esté en la capacidad tanto de manejar la parte contable como la parte del formulario y con un adicional que es conocer pormenores muy detallados de este impuesto que es el valor agregado y que en Colombia llega a la mayoría de los colombianos porque no importa su nivel económico, siempre van a tener que pagar impuestos por algún servicio o algún producto. Comencemos por mirar la historia para que usted en sus charlas con clientes o con colegas, en alguna ocasión se coloca el tema del IVA, usted suelte uno de estos datos, memorice cualquiera de estos datos interesantes que vamos a ver de la historia del IVA. Eso va a dar la impresión con quien esté hablando que usted es un experto en el manejo del IVA y que lo sabe tan a profundidad que tiene toda la historia en la mente. Veamos, comencemos. ¿Cuándo entró el IVA a regir en Colombia? Fue en 1963 y nace inicialmente como un impuesto monofásico. ¿Qué significa esto de monofásico? Solamente se le cobraba a aquellas personas que hacían productos grabados. Ellos, por el simple hecho de hacer productos grabados con el IVA, ellos tenían que pagar un impuesto. ¿Cómo pagaban este impuesto? En una sola fase, con una tarifa general, 3%. Aquí hablamos de tarifa general y tarifa diferencial. ¿Qué es una tarifa general? La que va a ser aplicada a casi el 90% de los productos que son grabados. Esa es la tarifa general. Cuando hablamos de una tarifa diferencial, esta tarifa se le aplica a ciertos productos, menos del 10% de los productos grabados, y van a manejar una tarifa diferencial porque tienen alguna cualidad esos productos que así lo amerita. Generalmente tienen una tarifa más alta, la diferencial es más alta. Por ejemplo, en este caso, 10% es casi que más de 3 veces la tarifa general, pero van a ser a productos, por ejemplo, en ese tiempo se le llamaba productos suntuarios, por ejemplo, joyas. Ese tipo de productos están grabados con IVA, pero a mayor valor, porque se supone que el que se dedicaba a ese ramo, pues tiene un poder adquisitivo bastante grande. Así nació el IVA en Colombia. Luego comenzó a evolucionar. En el 1971 ya lo convierte en un impuesto plurifásico. ¿Qué significa esto de plurifásico? Ya no solo se le cobra a los productores de los bienes grabados con IVA, también se le va a cobrar al consumidor. Y ahí comienza a nacer la figura que todavía prevalece, que es un IVA generado y un IVA descontable. ¿En qué consiste el IVA generado? En el que usted le cobra a sus clientes cuando está vendiendo un producto grabado. Ese es el IVA generado. ¿Y qué es un IVA descontable? El IVA descontable es el que usted ha pagado por adquirir productos grabados. Aquí se hace un neteo de lo que usted generó, o sea, lo que le cobró a los clientes, con lo que usted le cobraron
de IVA y usted simplemente va a pagar la diferencia. Ese se llama un IVA a pagar. Desde 1971 esa figura se está dando en cuanto a este impuesto del IVA. En el 74 hubo una emergencia económica en Colombia y ya se va a hacer un poquito más extendido el IVA. Fíjense que ya pasa de una tarifa del 3% a una tarifa general del 15%. Esto fue un aumento grande, pero se justificó porque había una emergencia económica y ahí comenzó el IVA a ser un poquito bien oneroso para los contribuyentes. Y fíjense que las tarifas diferenciales también subieron, alzaron bien onerosas para cada contribuyente. Adicional, se va a fijar unas tarifas sobre servicios que van a ser unas tarifas del 15 y 6%. Desde aquí, digamos que el IVA ya se convierte en un impuesto desde 1974, un impuesto bastante oneroso para todos los colombianos, porque cada uno se ve afectado de esto. Luego sigue en 1983, ya se extiende más este impuesto. ¿Por qué? Con la ley 354 se le da al pueblo, al contribuyente, se expone una ley, que esta ley decía, bueno, vamos a bajar la tarifa. Entonces la tarifa general bajó bastante, porque estaba en el 15, bajó al 10, ok. Y la idea de bajarla es para extenderlo más, o sea, llegó a más productos ese IVA, afectó a más consumidores y comienza a regir desde 1983 la metodología de que hay régimen común y régimen simplificado. O sea, va a haber personas que declaran IVA, que son régimen común, y personas del régimen simplificado que van a ser comerciantes pequeños que reúnen una serie de requisitos y ellos no van a presentar IVA ni van a generar o a ser partícipes del impuesto al valor agregado. Luego, en 1986, las declaraciones de IVA se les dio una forma de que se van a presentar aproximadas al múltiplo de 1000. Ya no va a haber pesos en esas declaraciones, sino aproximadas al múltiplo de 1000. En ese mismo año, con la ley 75, nace la devolución de IVA. Cuando usted la declaración de IVA le da saldo a favor, a usted le van a devolver ese IVA, va a tener derecho, claro, con unas restricciones, que solo si usted es exportador o productor de bien exento, tiene derecho a la devolución del IVA. Desde 1986 están devolviendo IVA. Esto es muy aprovechado porque es la hora y se aprovecha bastante por ciertos sectores económicos. Por ejemplo, el sector avícola es uno de los sectores que se ha visto más beneficiado de estas devoluciones de IVA. Así que a partir de aquí hay devoluciones de IVA para quien tenga derecho. Luego en 1990 se va a aumentar la tarifa del IVA. Pasa de un 10 a un 12% la tarifa general y va a hacerse más amplio las tarifas diferenciales y más oneroso, por supuesto, porque la máxima tarifa diferencial era el 35% y esto estaba fijado en artículos suntuosos. Esos tenían IVA del 35%
que es un valor bastante oneroso para un contribuyente. Luego, en el 1992, se unifica la tarifa. Ahora vamos a tener todos una tarifa única del 14%, o sea, subió con la ley 6, van a unificar la tarifa, pero ya no hay más tarifas diferenciales, solo 14%. En el 95, la tarifa única pasó al 16%, o sea, subió 2 puntos con la ley 223. Y ahí, en ese año, va a comenzar la famosa retención del IVA con una tarifa del 50%. ¿En qué consiste esta retención del IVA? Mire, los grandes contribuyentes y las entidades del Estado van a retenerle a todo contribuyente del régimen común el 50% del IVA que ellos le facturen. Esto hacía que se mejoraba el flujo de caja para el Estado. ¿Por qué? Porque en vez de esperar a que allá a los 2 meses el contribuyente presentara el IVA y es cuando lo va a pagar, no, cada vez que facturara se le hacía una retención de IVA y eso tenía que mensualmente quien retuviera el IVA pagárselo al Estado, o sea, mejoraba el flujo de efectivo. Luego en 1997, aquí entra una serie de normas y se la enfilaron al sector aduanero. Reglamentaron bien el sector aduanero. ¿Por qué? Porque había mucha falla en cuanto a las importaciones y exportaciones. Estaba poco regulado. En el 1997 entra el sector aduanero a ser uno de los buenos contribuyentes del IVA porque regularon mucho. Luego en 1998 baja la tarifa. La tarifa única queda en un 15%. Para este año también se implementó con la ley 448 se dijo que ya había un IVA implícito en los productos derivados del petróleo. Esto quería decir que si un distribuidor de gasolina, una gasolinera, le facturaba a usted, porque era transportista, en el mes 30 millones de combustible, gasolina, usted podría coger esa factura de combustible, sacarle tácitamente a través de una fórmula el IVA que llevaba ese valor porque, entre otras, no le discriminaban a uno el IVA, pero uno sí podía calcularlo y descontárselo, siempre y cuando pudiera descontárselo. Por eso hablé del sector de transporte, porque ese va a ser un insumo muy grande y puede descontárselo porque tiene relación de causalidad con lo que es la generación del ingreso, que es transportar productos, mercancías. Luego que este IVA implícito de los derivados del petróleo se dio una reglamentación, ya uno podía descontárselo. Después, en el 2000, la tarifa general se subió un punto al 16%. Fíjese que el IVA, cada vez que se cambia de gobierno, se hace una nueva reforma, es uno de los impuestos que más modifican con tal de recaudar más plata. En el 2001, la retención de IVA que estaba en el 50 subió al 75%. En ese año se
implementó una figura para las personas del régimen simplificado, que era que tenían que hacer una boleta fiscal en vez de factura, porque ellos no estaban obligados a facturar, pero sí hacían boleta fiscal. En este mismo año comenzó una modalidad que era que la DIAN hacía rifas. ¿Cómo que hacía rifas? Le decía a los contribuyentes, vea, mándeme las facturas que usted compre, mándemelas y con esa factura yo voy a hacer un sorteo. ¿Cuál era la idea? La idea es que usted pidiera a los comerciantes la factura para participar en esa rifa. Así ellos iban a hacer que el comerciante se viera obligado a facturar. Luego pasamos al 2002. Aquí las tarifas diferenciales se reglamentaron en otros porcentajes, estaban muy dispersas. Ahora nada más quedaron en el 7, 10, 20 y 25%. Luego pasamos al 2005 con la retención del IVA que llega a ser del 50%, o sea, bajó, estaba en el 75%, la retención del IVA bajó al 50%. Luego en el 2010, 5 años después, la tarifa general del IVA se le implementó a los juegos de azar. La tarifa, ya los juegos de azar, casinos y demás, van cada vez que hubiese un premio, ese premio iba a tener IVA del 16%. Esto permitió al gobierno un recaudo bastante bueno de IVA porque los juegos de azar son muy difundidos y usted está pagando, y en la actualidad se paga IVA por cualquier juego de azar. Luego que usted pague el IVA en su juego de azar, va a haber mucho más recaudo. Ahora bien, en el 2012, aquí viene algo que es un cambio radical. Los que presentaban IVA anual van a tener que hacer anticipos de IVA. ¿Cómo es esta figura de anticipos de IVA? Durante el año, ellos hacían un cálculo de tomar el IVA del año anterior, lo que pagaron, solo lo que pagaron, no IVA generado y descontable, solamente el neto de lo que pagaron en el año anterior, iban liquidando 30% para el primer pago, para el segundo anticipo era el 30% y ya con la declaración de IVA que presentaban al final era que pagaban el restante 40% del impuesto. Eso es algo novedoso que entró en el 2012. Luego en el 2014 hay una modificación en cuanto a los periodos. Resulta que el primer año, cuando usted entra a ser responsable del IVA, régimen común para aquel entonces, usted en el primer año presentaba declaración cada 2 meses. Al terminar diciembre, usted sacaba el total de ingresos. De acuerdo a ese total de ingresos, usted decidía si para el año siguiente tenía que presentar las declaraciones, ya sea anual, cuatrimestral o bimensual. Eso es algo pues novedoso para ese año y que quedó desde 2014 y todavía hoy tiene sus variaciones, pero todavía sigue el cambio de periodos dependiendo del nivel de ingresos. En el 2016 la tarifa general subió del 16 al 19%. Eso fue la ley 1819, la ley de reforma estructural, que ya eso sí está reciente, unificó esta tarifa al 19%, la general. Luego en el 2017 quitaron lo que es el IVA anual. Ahora en el 2017 comenzó a regir lo que son bimensual o cuatrimestral. Adicional, ampliaron el espectro de los productos grabados.
se metieron con la canasta familiar. A esa le pusieron, a algunos productos, no a todos, le pusieron, como el arroz y eso, una tarifa diferencial del 5%. Ahora, en el 2019 se elimina el régimen común y simplificado. Ya no existe régimen común y simplificado y las franquicias van a tener IVA. Antes tenían impuesto al consumo, ahora van a tener IVA y vuelve la retención del IVA del 15%. Fíjese que esta historia del IVA, repásela y tome ciertos datos que en cualquier charla usted puede mencionar. Y me acuerdo de cuando. Eso le daría a usted una, digamos, presencia de manejo muy detallado del IVA. Hasta aquí la historia del IVA. Les recomiendo esta línea del IVA de todas estas normas. La tengo en un archivo. Aquí ustedes pueden ver esta dirección que copian en su explorador que usen. Y usted va a ir directamente a esta línea de tiempo donde he recopilado todas estas normas. Y por muchos años he mantenido esta línea de tiempo en cuanto a las normas del IVA. Entremos en materia en cuanto al manejo contable que se le da al IVA. Aquí lo vamos a hacer bien práctico. Resulta que hay dos formas de manejar contablemente el IVA. Hay uno que es el IVA generado, que se da cuando cuando vendo productos o servicios, ese va a ser el IVA generado. Yo hago mi factura, ahí va a estar discriminado. Y ya existe el IVA descontable, que es cuando yo compro algún bien o servicio que he grabado, ahí viene dentro de la factura un IVA discriminado. Ese va a ser el IVA descontable. Vamos al detallado de cómo yo contabilizo el IVA descontable, que es el que es a favor, el que yo me descuento. Aquí tenemos el registro contable y lo vamos a analizar detalladamente. Como primera medida, yo estoy comprando mercancía. El valor que venga de la mercancía que compre, lo voy a contabilizar a mi inventario. En este caso es una comercializadora que se dedica a la línea de relojes, joyerías. En este caso compró relojería, compró 45 millones. Aquí llamo la atención para que se fijen en cómo maneja el plan único de cuenta esta empresa. Esta empresa es muy cuidadosa en el manejo de las cuentas. Aquí vemos que, por ejemplo, en inventario maneja una cuenta por bodega. Eso le da agilidad cuando quiere hacer una conciliación o un manejo muy detallado de auditoría que maneje bodegas específicas y más cuando tiene varias sucursales en distintas ciudades. Maneja una cuenta para cada inventario en cada localidad. Luego yo tengo que registrar ese IVA que me han cobrado a mí. Fíjese que está débito, eso es a favor. Aquí también fíjese que cuando estoy dando la cuenta del IVA, estoy detallando, por ejemplo, el porcentaje y estoy detallando qué ciudad es donde yo estoy comprando. Esto me facilita a mí cuando yo vaya a solicitar o hacer cruces de conciliación con los distintos clientes, porque los tengo localizados. Cuando yo compro, yo estoy en la obligación de hacer retenciones en la fuente. Para el efecto, en este caso le voy a hacer retención de compras. Debo irme a la tabla de retención en la fuente, ahorita vamos a verla detallado,
y debo, si la compra es superior a un monto determinado, yo voy a tenerle que hacer retención en la fuente y de acuerdo también al tipo de compra que haga y de acuerdo también a quien me esté vendiendo, si es persona natural, si es persona jurídica. Todo eso está en la tabla, ahorita la miramos. En este caso, persona jurídica, le voy a hacer retención en la fuente por compras en la ciudad de Bogotá, la 23654010, la tengo detallada por ciudad del 1.602.300. Este valor se lo aplico el 3.5%, es al valor de la mercancía sin incluir IVA. Es el 3.5% sobre los 45.780.000 pesos de mercancía que me vendió este cliente. Asimismo, voy a hacerle retención de industria y comercio. Esta retención de industria y comercio debo hacerla de acuerdo a cada localidad, o sea, cada ciudad, cada municipio tiene unas tarifas especiales de industria y comercio. Asimismo, yo voy a hacer la retención en la fuente de esta industria y comercio. En este caso, 0,4% es la tarifa de este contribuyente en cuanto a retención. Y voy a contabilizar la cuenta por pagar al proveedor. Este valor, 52.692.780, es el resultado de tomar el valor de la compra, 45.780.000 pesos, más el IVA, menos las dos retenciones a título de renta y a título de industria y comercio que le he hecho. Así yo contabilizo una compra de mercancía que tenga IVA. Ahora, cuando yo compro mercancía, debo discriminar el IVA a la cuenta corriente del IVA, que es la 2408. En este caso, débito porque es un IVA descontable. Este IVA descontable yo lo voy a restar del IVA generado. Acuérdese que esa es la norma. El IVA descontable lo resto del IVA generado y así me da a mí el valor a pagar. Cuando yo tengo IVA generado, debo hacer, que es cuando emito factura, ya vendo esta relojería, vamos a hacer el mismo ejercicio. Estoy vendiendo parte de esta relojería, yo hago una venta y la contabilizo. Vamos a analizar la contabilización de una factura de venta. Aquí tenemos el cliente, pues estoy causando, es preferible hacer durante todas las facturas, causarlas primero y luego descargar cuando el cliente pague. Así sea que pague de contado, debemos hacer una causación para efectos de tener un control para que toda la venta pase por una cuenta y que todas las facturas estén causadas. Eso es un control contable. En este caso, el cliente me debe a mí 17.873.208 pesos. Esto ya es lo neto que me debe el cliente. En este caso le estoy vendiendo a una persona jurídica. Esta persona jurídica me va a hacer a mis retenciones en la fuente. Uno a título de renta. Este es la retención a favor del 3.5% que me da en este caso 541.800 pesos. Esto lo aplica sobre el valor de la mercancía sin incluir IVA. Ese es el valor de la retención en la fuente a título de renta. Y hay otra retención que es la retención del ICA. Él también me hace retención del ICA, eso es normal en la mayoría de los municipios y ciudades de Colombia. Estas dos retenciones me generan un anticipo
o que yo estoy haciendo de estos dos impuestos, renta e industria y comercio. Luego yo voy a contabilizar la venta. La 4135 es mi cuenta de ingresos. Yo voy a contabilizar la venta, que es el precio de venta de todos mis artículos. Y fíjese que aquí yo la venta la voy a tener discriminada por localidad. Así se me hace más fácil lo que es la conciliación de esta cuenta y sobre todo que es muy práctico para cuando yo tengo que presentar mi declaración de industria y comercio. Por último, yo voy a contabilizar el IVA generado, que es el IVA que yo le estoy cobrando al cliente. Esto lo llevo a la 2408, que es la cuenta corriente del IVA. Cuando yo vendo, en este caso yo llevo sistema de inventario permanente. Esta es la contabilización de la venta. También debo hacer un asiento, lo voy a mencionar, ya no tiene que ver con el IVA, pero sí debe ir acompañado con este tipo de transacciones, que es un asiento del costo de venta. No solo registré el impuesto a pagar, que es el impuesto generado, sino que también debo hacer un registro del costo de venta. Este registro, analizándolo, registro el costo de venta, que es la cuenta 62, costo por compra, y también voy a registrar lo que es el descargo del inventario. Por eso está crédito y ahí mi inventario va a quedar al día. Otra de los asientos que debo hacer, que generalmente se hacen automáticamente por parametrización de cada software, es la autorretención de renta. Luego que contabilizo el costo de venta, hago lo que es la retención, la autorretención sobre venta, que va a ser un anticipo y un registro a la cuenta por pagar de retenciones, que esta es la retención que yo me hago por todas las ventas que yo hago. Esto es productos y todavía está, de aquello que inició como el CRE. Ahora es la autorretención de renta. Hasta aquí la autorretención que yo debo hacer por todas las ventas que haga. Acuérdese que cada vez que yo vaya o a comprar o a vender, debo consultar esta tabla de retención en la fuente. La tabla de retención en la fuente está muy detallada y para el 2019 existe una base, unas retenciones que solo las van a hacer ciertas entidades. Por ejemplo, la compra con tarjetas débito o crédito, esta retención se hace sobre el total de la transacción que se haga con compras que se hagan con este tipo de tarjeta y lo hacen única y exclusivamente los bancos. También va a existir otra que es la enajenación de activos fijos. Esta solamente la van a hacer las notarías y tránsitos que hagan los documentos de traspaso del bien y es del 1%. Ojo, a la persona jurídica no va a aplicarse esto, solo a las personas naturales. Téngase en cuenta también que esta retención en la fuente se hace a partir de una base. Si la compra es a partir de, bueno, en este caso hay ciertos rubros, por ejemplo, compra de combustible y derivados de petróleo, así la compra sea de 10,000 pesos, a esa se le hace retención en la fuente. Ahora, cabe aclarar, muchas empresas dicen, no, yo hago retención en la fuente desde cero, desde 1 peso. O sea, no es que sea obligatorio que yo deba no hacer retefuente por compras en este primer intervalo, compras generales,
desde 925.000 pesos. Si la compra es 925.001 peso, ya yo le hago retefuente. Yo puedo hacerle retención en la fuente si esa compra es de menos, si así lo tengo como política y no es prohibido. Yo puedo hacer retefuente a una compra de 100.000 pesos. Lo que sucede es que este tipo de transacciones generalmente ya van parametrizados por el software, lo vamos a ver más adelante, y se hacen de manera automática, pero no, yo puedo retener por menos de esa base y no es un delito, ni estoy infringiendo ninguna norma. Esto es un buen uso que nosotros debemos hacer de la tabla de retención en la fuente, consultarla cada vez. Bueno, si está parametrizado dentro del sistema, pues vaya y vuelva, pero si es manual, debemos hacer la consulta cada vez que se vaya a hacer la transacción. Vamos a ver un aspecto importante que es configuraciones del IVA en los programas contables. Si usted en su software contable parametriza bien las cuentas de impuestos en general, va a economizarse mucho trabajo y muchos dolores de cabeza. Les voy a dar unas pautas para que usted tenga en cuenta cuando vaya a parametrizar cualquier software. ¿Cuáles son los aspectos generales que debe usted analizar? Por ejemplo, asignar cuentas de impuestos. Usted tiene un plan único de cuenta. Las cuentas que vayan a manejar impuestos, que generalmente son por ejemplo, la cuenta corriente del IVA, que ya la vimos en las contabilizaciones, la de retención en la fuente, ya sea a favor o la de retención en la fuente a pagar. Esas son cuentas de impuestos. Si yo en el plan único de cuenta del software le digo, es de impuestos y la parametrizo, ella cada vez que se vaya a utilizar va a generarme una transacción con los impuestos adecuados. Otro aspecto es estructurar el plan único de cuenta de acuerdo a lo que usted vaya a usar. Hablamos de, por ejemplo, generar la retención en la fuente por ciudad. Eso va muy ligado a aquello de que yo tengo que expedir certificados de retenciones en la fuente. Si yo tengo transacciones en varias ciudades y la clasifico la retención en la fuente por ciudad, se me va a hacer fácil expedir los certificados, aunque hoy en día los software emiten los certificados de retención en la fuente de manera automática, pero hay que saberlo parametrizar. Hay otra cuestión que hacemos es que los productos que tengan impuestos se parametrizan. Así cuando ya se vayan a mover dentro de la cuenta de inventario, ya sea de entrada o salida, me van a hacer la contabilización automática de los impuestos. Cuando yo parametrizo las cuentas y le asigno las tarifas a cada cuenta contable y la discrimino por tarifas, se me va a hacer más fácil la conciliación, estar revisando las cuentas. Si yo le tengo el porcentaje inclusive directamente en el nombre de la cuenta, como lo vimos en los registros contables. Otra de las cosas que mucho software hace es que cuando crees el tercero, o sea, tu cliente o tu proveedor, tú le das unas cualidades. Por ejemplo, grande contribuyente. Ya cuando le doy esa cualidad de grande contribuyente, automáticamente el sistema, cuando genera una transacción con ese tercero, él va a asignar los impuestos de acuerdo a esa calidad de grande contribuyente. Y por último, les recomiendo totalmente acatar
la manera como se parametriza el software de acuerdo a las instrucciones que da el fabricante del software, porque ellos muchas veces asignan por allá un chulo, digamos, por ejemplo, en que recalcule la base en la cuenta. Ese es un chulo que si uno no lo coloca, él no le pide la base y luego para cuando va a generar, por ejemplo, la exógena, no va a generar la exógena adecuadamente. Siga al pie de la letra cada uno de los manuales que da el programador. La otra es que si el software no tiene manuales, usted no lo tiene a la mano, contratar la capacitación con el productor del software. Unas horas buenas para parametrizar es una inversión que usted hace porque le va a facilitar trabajo y sobre todo va a evitarle errores. Ahora hablemos, ya esto en cuanto a software. Ahora hablemos de la declaración de IVA, su periodo de presentación. Vamos a hacerlo a través de un ejercicio práctico no, que opera hoy en día para cualquiera compañía. Lo he hecho a través de este gráfico. Vamos a tener pendiente un tope que es 92.000 VT. Usted toma este tope porque la norma te dice a ti que si tú tienes un total de ingresos de superior a 92.000 VT hoy en día, tú debes presentar al año siguiente las declaraciones de manera bimensual si está por encima de esos ingresos, 92.000 VT. Si estás por debajo, ya te tocaría presentar la declaración de IVA de manera cuatrimestral. Eso está operando año 2019 hasta nueva orden. Vamos a hacer el ejercicio. El primer año que tú inicies operaciones, durante ese primer año obligatoriamente debes presentarlo bimensual hasta que termine el año, hasta que termine diciembre 31. Eso quiere decir que si tú comenzaste operaciones en mayo del 2018, pongamos, tú vas a tener que presentar cada periodo a partir de mayo. Mayo es mes 5. Entonces, mayo y junio, que es el tercer bimestre, lo vas a presentar. Luego vas a presentar julio, agosto, luego septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Bimensuales. Hasta ahí, hasta diciembre, lo presentas cada 2 meses. Luego sacas el total de ingresos. En este caso, esta compañía, el total de ingresos de ese año 1 le dio 97.000 VT. Yo multiplico eso por el valor de la VT y me da en pesos. Así llego a un tope. Si yo me pasé de 92.000 VT, que es el caso, ya yo tengo en el segundo año que presentar declaraciones cada 2 meses, bimensual, cada 2 meses, porque me pasé de los 92.000 VT en el año anterior. Si en este año 2 el total de mis ingresos son 80.000 VT, fíjese que está por debajo de los 92.000. En el año 3, mi periodo en IVA va a ser cada 4 meses. Las declaraciones de IVA las presento cada 4 meses. Si en ese año 3 el total de ingresos me da 120.000 VT, ojo, me pasé de los 92.000, el periodo por el cual el IVA voy a presentarlo durante todo el año 4 va a ser un bimensual. Si en ese año 4 mis ingresos son
de 90.000 VT, ojo, está por debajo de los 92.000. En el año 5, durante todo el año, yo voy a presentar mi IVA por periodos cuatrimestrales. Fíjese que esta es la regla general hasta que nos cambien la norma. Esto es lo que rige 2019 en adelante, hasta que cambie la norma. Esto es la periodicidad del IVA. Y acuérdese, el primer año siempre, cuando usted entra a facturar IVA generado, o sea, entra a ser responsable de IVA, usted siempre va a tener que presentar IVA cada 2 meses. Cuando termine diciembre, suma los ingresos, evalúa si está por encima o por debajo de los 92.000 VT y elige qué periodicidad va a ser para el año siguiente. Ahora miremos algo. Quiero irme a documentos de soporte. En cuanto al IVA, el único documento de soporte va a ser la factura. Veamos los requisitos de la factura. Son 9. Aquí los tenemos en pantalla, no vamos a gastar mucho tiempo, pero sí tenga en cuenta algo. El IVA siempre tiene que estar discriminado. Si usted es responsable de IVA, usted debe discriminar el IVA en su declaración, en su factura. Eso lo establece el artículo 617 del Estatuto Tributario. Ahora bien, en esto de discriminar el IVA, muchas empresas en la misma factura van a tener más de un impuesto. Pueden tener IVA y pueden tener impuesto al consumo. Por ejemplo, un hotel. Un hotel vende servicio de habitación que es grabado con IVA y también puede estar vendiendo alimentación en su restaurante y eso está grabado con el impuesto al consumo. Entonces, ustedes deben tener discriminado tanto IVA como impuesto al consumo en la factura. Estas facturas deben llenar todos estos requisitos que están vigentes hoy. Tome, haga el ejercicio con uno de sus clientes y verifique si está llenando los requisitos al facturar. Ojo, estos mismos requisitos aplican para cuando usted recibe una factura. Entonces, si la persona es responsable de IVA, el que le está facturando a usted, él tiene la obligación de discriminar el IVA. Esto es, en cuanto a la soporte, es una prueba que debemos estar pendiente. Un detalle que quiero agregar que tiene que ver con la factura. De pronto con el IVA no tanto, pero es un requisito de factura, que es la autorización de emitir facturas. A ti te autorizan un consecutivo, eso lo pides a través del portal de la DIAN con tu clave del portal. Tú puedes pedir la autorización de numeración de facturas. Hoy en día existen facturación por papel, que son los talonarios que mandas a hacer, deben llenar igual los requisitos. La facturación por computador, que debe tener los mismos 9 requisitos, excepto el litógrafo, ¿no? Porque como es por computador, el litógrafo se obvia. Y la facturación por post o punto de venta. Estas son 3 autorizaciones que de numeración que debes pedir si tienes estas modalidades de facturación. Ahora, lo nuevecito, facturación electrónica. A partir del 2019 ya se salieron los plazos para que usted facture electrónicamente. Entonces va a tener que pedir
una nueva resolución que se llama autorización de facturación electrónica. Cuando usted lo haga, y ya eso es materia de otra charla, otro curso, va también a tener que pedir, por si se cae el portal de la DIAN, una resolución de facturación donde le autoricen una facturación electrónica de contingencia, un consecutivo. Eso es para cuando se cae el portal de la DIAN. Cuando usted ha pedido facturación electrónica y facturación electrónica por contingencia, estas resoluciones automáticamente van a anular lo que es facturación por papel, por computador o por POS. Entonces, le recomiendo que se ponga al día con esto de la facturación electrónica, que también le afecta a su declaración de IVA. Acuérdese que la declaración de IVA se hace con base en la contabilidad, que debe estar soportada adecuadamente. Vámonos a hacer una declaración del IVA en el portal de la DIAN. Eso lo vamos a hacer directamente en el portal de la DIAN. Vamos a pasarnos al portal de la DIAN. DIAN, le damos Enter. Y aquí tenemos el portal de la DIAN. Nos vamos acá abajo a donde dice portal transaccional. Y aquí le damos usuario registrado. Vamos a hacer la declaración de IVA de una sociedad. Entonces, aquí cogemos NIC, luego digitamos el número del NIC de la entidad. Yo soy el contador en esta entidad, digito mi cédula y digito mi clave. En esta parte de aquí, mi cédula y luego mi clave e ingreso. Ya estoy aquí en el portal de la DIAN, entré como contador y voy a hacer la declaración del IVA. Me tengo que ir aquí a diligenciar, presentar. Aquí me salen los formularios y voy a escoger el IVA, que es el formulario 300. Le doy clic y luego voy a entrar al año 2019 y le voy a asignar aquí el año 2019, el periodo bimestral y le doy qué bimestre, enero, febrero o marzo, abril. Estamos enero, febrero porque abril apenas está terminando. Y le voy a dar crear. Ya aquí el mismo portal de la DIAN me dice que si necesito ayuda, le dé clic a este signo de interrogación. Aquí ayuda general y él me va a dar una guía de lo que es la página esta para diligenciar la declaración. Le doy nuevamente clic acá y cierro todas estas ventanas de ayuda. En la primera parte vamos a tener lo que son los datos del declarante. Esto lo diligencia el portal de manera automática. Yo puedo cerrar esta sesión de datos del declarante haciéndole clic a esta flechita. Y ahí está oculta lo que es datos del declarante. Aquí
en adelante voy a hacer la declaración de IVA. Para hacer mi declaración de IVA quiero comentarles algo. Yo debo tener listo y a la mano una cantidad de datos para hacer esta declaración. ¿Cuáles? Por ejemplo, debo verificar primero que todas las facturas de compra y de venta estén contabilizadas. Eso es algo que debo hacer antes de hacer el IVA. Conciliar todas mis cuentas y verificar que toda la facturación esté causada. Otro aspecto que debo manejar muy bien es cotejar. Bueno, primero hacer la retención en la fuente y luego sí voy a cotejar lo que es la base de la autorretención de renta, que es el ingreso, con mis cuentas contables de ingresos. Y así, como la retefuente se presenta cada mes, yo estoy haciendo ahorita enero, febrero de IVA, son 2 meses. Entonces yo cojo y sumo enero y febrero de retefuente, la base de la autorrenta, y así me voy a dar cuenta qué es lo que voy a poner en el IVA del bimestre. Esto se llama conciliar cuentas. Esto se llama tener cuidado para que tanto retefuente como IVA digan la misma información. Ahora volvamos al portal de la DIAN. Ahí me salió un error. Vamos a aprovechar. Aquí entré como contador. Voy a volver a entrar, me voy a salir y voy a entrar como representante legal. Aquí en usuario registrado, escojo el NIP, escojo la cédula del representante legal, digito la clave de entrar al portal y le doy ingresar. ¿Por qué quise entrar con la del representante legal? Resulta que debemos mirar algo. Recientemente han cambiado las responsabilidades. Si yo le doy aquí obtener copia del RUT, me baja al computador. Aquí está, ya lo bajo, una copia del RUT. Vamos a abrirlo. Y si yo, vamos a aumentar esto un poquito, me voy a la parte de responsabilidades. Aquí dice, vea, impuesto de renta ordinario, ok. Retención en la fuente a título de renta. Venta régimen común. Esta obligación la van a quitar porque ya régimen común no existe. Esto lo van a hacer de manera oficiosa. Ya la DIAN dijo, no hay necesidad de que ustedes entren, lo voy a hacer directamente. Esto es una de las cosas por la cual entré aquí para que vean que esta responsabilidad va a cambiar. Fíjese que la última cambio que le hicieron fue 42 y lo hicieron de oficio. Aquí abajo dice actualización de oficio automática y lo hicieron en el 2017, diciembre 20. Colocaron esta responsabilidad de llevar contabilidad. Esto con el hecho de que cada vez que la DIAN llegue allá, usted le va a pedir la contabilidad para revisar la DIAN y usted debe presentarle una contabilidad bajo norma internacional, que es lo que está rigiendo en Colombia hoy en día. Esto era un detallito que quería comentarle. Volvamos al portal
Y otro detalle que quiero que vean y que consulten es aquí este pie que tienen aquí. Cuando uno pasa por encima el cursor, ahí le va a mostrar un estado de cuenta. Mire, este contribuyente tiene excedentes, tiene saldo a favor y tiene saldo a favor y excedentes. Si usted quiere un detallado de esto, simplemente le da clic y él abre el detallado. Y aquí usted puede darle clic y abrir más. Por ejemplo, tiene saldo a favor y excedente. Le doy clic y tiene esos 5 millones son en ventas año 2004, periodo 1. Aquí sucedió algo que no se arrastró el saldo a favor y tiene un excedente o saldo a favor. Todas estas cifras usted debe prestar atención y pedir a la DIAN que le corrija eso, porque a veces embargan sin tener nosotros la culpa. Volvamos al inicio. Aquí voy a entrar a diligenciar la declaración de IVA. Entro por aquí, diligenciar, presentar, pero con el representante legal. Acuérdese que ahorita entré como contador. Resulta, y no la grabé. Aquí no debe aparecer enero, febrero. Me voy al formulario 300, que es el IVA, año 2019. Y aquí le doy asignar año, que es el 2019. La periodicidad, que es bimensual, y el periodo a asignar, enero, febrero. Le doy crear. Voy a comenzar a diligenciar. Aquí la parte de datos generales está automático. Voy a contraer esta sesión y paso a la siguiente sesión, que son los ingresos. Fíjese que ya aquí voy a tener toda la parte de ingresos, que es la cuenta 41. Yo voy a tomar mis estados financieros o mis reportes que saque el software de impuestos, y aquí es que voy a diligenciar todo. Fíjese una cosa, aquí está detallado los ingresos por ciertos sectores. Por ejemplo, por operaciones grabadas, por operaciones con IU, por exportaciones, por ventas en zona franca, por operaciones exentas, por ventas de gaseosas y similares, por ventas grabadas a la tarifa general, por exportaciones de bienes. Así como está usted viendo esto aquí, yo debo configurar mi contabilidad para que mi contabilidad me arroje estos totales cuando yo haga el corte a febrero de mi estado integral de resultados. Cada vez que yo me posesiono en una celda, aparece esta leyenda donde me va a decir qué se supone yo debo colocar ahí. Cada vez que yo abra una celda, él me va a tener la descripción. Listo. Entonces, yo voy a diligenciar mi formulario. Esta es la parte de ingresos. Yo diligencio mi ingreso por operaciones grabadas al 5%. Esto lo tomo. Yo puedo diligenciarlo directamente aproximándolo al múltiplo de 1000. O puedo colocar el valor que tenga mi auxiliar de esa cuenta,
En este caso tiene 15.819.600 y él se encarga de aproximarlo. Para este periodo de enero-febrero yo tengo ingresos del 5%, ingresos a la tarifa general que es del 19%, tengo, y lo voy a diligenciar con pesos. Lo voy a diligenciar con pesos para que él me lo aproxime. 58.458.630. Él me lo aproxima. Recomendación, comience a diligenciar y cada dos cifras grabe. ¿Cómo graba? Aquí en este signo de más aparece el disque y usted le da a grabar. Aquí me dice que ya el borrador fue grabado adecuadamente. Yo continúo. Cierro aquí, continúo. De los demás ingresos yo tengo operaciones no grabadas. Tengo 15.874.200. Él me lo aproxima automáticamente al menor. Me lo deja en 15.874.000. Y él me va haciendo aquí la operación en el renglón 41. Él mismo me suma. Yo ya aquí tengo todos mis ingresos. En caso tal que haya devoluciones en ventas anuladas, debo diligenciarlo aquí. Para mi caso, este trimestre no hubo. Entonces, ya termino esta sesión, yo puedo cerrarla, colapsarla, la cierro y grabo. Yo puedo grabar cuantas veces quiera, porque es que a veces el portal, yo me pongo a digitar toda la declaración y cuando vaya a grabar me origina un error. Sigo con las compras. Aquí también, fíjense que voy a tener compras, estas son por cada rubro. Mire, está el porcentaje del 5%, claro que tuve compras del 5%, las diligencio. Compras a tarifa general, sí las tuve, que fueron aquí se me fue un número de más, perdón, 45 millones. Aquí ya tengo otros rubros que no utilicé. Y aquí estoy cometiendo un error porque está sectores de importación. Mucho cuidado con esto. Estos valores 4.580.000 y 45.895.000 son de compras nacionales. 4.580 y 45.895. Borro lo que había colocado mal, 0 y 0, porque yo no hice importaciones. En caso tal de que las haya hecho, sí, es lógico que las coloque. Grabo. Se actualizó correctamente. Bueno, aquí en las compras nacionales también tuve bienes no grabados. $15.850.000. Él me va totalizando automáticamente aquí en el renglón
en la casilla 55. Si hubo devoluciones en compra, es la base, debo diligenciarla aquí. Para enero, febrero no las hubo. Grabo. Cerrar. Y yo puedo colapsar esta sesión y ahora viene la liquidación privada. Yo también puedo sacar un PDF hasta aquí, hasta donde voy. Yo le doy clic y él a mi computador me baja un PDF. Lo voy a abrir. Él me lo muestra en pantalla. Un borrador en la cual van a estar las cifras que ya he digitado, que son ingresos, toda la facturación que tuve, y compras. Vea que sí está diligenciado en la parte de nacionales todas las compras que hice. Hasta aquí voy bien, de acuerdo a mi contabilidad. Sigo con la digitada de mis declaraciones. Aquí ya voy a digitar lo que es el IVA generado. Aquí dice IVA generado. O sea, en la parte de arriba, como yo tuve ventas al 5%, voy a mi cuenta corriente del IVA, veo cuánto tengo en lo que es IVA generado del 5% y lo coloco. Voy a ir haciendo un control que es, miro lo que ya digité de IVA de ventas al 5, que son 15.820.000, lo estoy 15.820.000, lo estoy colocando aquí en mi calculadora. 15.820.000 lo multiplico por el 5% y me da 791.000 pesos. Está correcto mi auxiliar. Eso es un control que acostumbro a hacer cuando estoy digitando la declaración. Ahora voy a mi cuenta corriente, al IVA generado, tarifa general del 19%, y la cuenta del auxiliar me da 11.107.210. Él me lo aproxima a 11.107.000. Luego aquí en la liquidación privada, IVA generado, no hubo más. Me da 11.898.000. Grabo. Yo puedo generar un PDF cuantas veces quiera. Vamos a generarlo para ver cómo va esta declaración. Y aquí tengo, ya esta de ingresos la había verificado las compras y ahora se diligenció lo que es un IVA generado, tanto del 5 como del 19%, que es la tarifa general. Él automáticamente me va llenando estos renglones porque son de sumas. Aquí está totalizando el IVA generado y listo. Ahora me voy a diligenciar la parte del IVA descontable. Aquí abajo comienza la sesión del IVA descontable. En importaciones no tengo este sector de importaciones.
aquí sí tengo IVA por compras a tarifa del 5. De acuerdo a mi cuenta corriente del IVA, lo que es tarifa del 5, IVA descontable a tarifa del 5 por compras, tiene 229.000 pesos. Lo digito y a tarifa general, mi auxiliar de IVA descontable a tarifa general tengo 8.720.050. Ya no voy a tener más de IVA descontable. Yo guardo, cierro y puedo generar un borrador. Lo abro y veo que ya la sesión de IVA descontable, que es esta de acá, ya fue diligenciada. Él automáticamente me sacó los valores y aquí me está dando un IVA a pagar de 2.949.000 pesos. Esta es mi declaración de IVA. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Revisar la declaración del IVA del último periodo que presenté allá en el 2018 y verificar si tiene saldo a favor que pueda arrastrar. Ese valor lo colocaría en saldo a favor del periodo fiscal anterior, que es el 84. Vamos a acercarlo más, que aquí el 84. Aquí tocaría digitarlo. No lo tengo porque el último declaración tuvo saldo a pagar y se pagó. Y aquí falta algo, que es las retenciones de IVA que me practicaron. Sí, aquí sí hubo en la casilla 85. Yo me voy a la casilla 85. Aquí está, retenciones de IVA que me practicaron porque yo le vendí a la gobernación y ellos hacen retención de IVA. Y fueron 1.250.000 pesos. Perdón. 1.250.000. Listo. Grabo. Cierro y genero un PDF para mirar cómo quedó. Lo abro. Fíjese que el valor a pagar me disminuyó porque se está diligenciando aquí el 1.250.000 pesos de IVA que me practicaron. Cabe resaltar que este IVA, retención de IVA que me practicaron, yo debo tener mi correspondiente certificado de retención de IVA. Listo, así quedaría mi borrador de la declaración de IVA. Ahora, cuando yo entro a hacer la siguiente fase, que es firmar, yo le doy clic aquí al más y le voy a dar clic a firmar. Yo tengo que autorizar aquí a Durán, a la representante legal, autorizo a que firme. Y luego que autoriza, queda aquí firmar, le doy clic para firmar. Vamos a firmar.
Para ello voy a hacer un truquito y voy a cerrar aquí todas estas ventanas que tengo aquí. Y voy a abrir de nuevo diam.gov.co y voy a entrar de nuevo al portal, pero en otra pestaña. Ya la tengo aquí para firmar y voy a entrar aquí de nuevo. ¿Con qué finalidad? En una pestaña nueva. Para tener acción a esto, a mirar el correo sin que tenga que ir al correo y abrirlo del representante legal. Entonces, aquí le doy firmar, genero código, me dice que al correo de Ferret America Hotmail se fue la clave, pues el número, yo me voy aquí y abro aquí y veo que me enviaron el día de hoy un correo que me dice que este número es el código. Lo copio y lo pego acá donde dice código. Y digito la contraseña de la representante legal. Y le doy firmar. Te di mal la contraseña. Cuando sucede esto, debo generar de nuevo un código. Vámonos a dejar este aquí de nuevo. Y donde tengo generar nuevo código. Me voy acá, abro el correo. Y aquí está el número nuevamente, código. Lo copio, control C. Lo pego, control V. Y digito bien la firma. Listo. Y le doy firmar. El documento fue firmado exitosamente. Cerrar. Aquí no firmo yo como contador porque no tiene saldo a favor y yo no soy representante legal. Si fuera revisor fiscal. Si fuera yo revisor fiscal, tuviera que firmar. Pero como solo soy el contador, solo lo firmo cuando me genera saldo a favor. Ahora viene el otro paso que es presentar. Es esta flechita de aquí. Entonces le daría presentar. No la voy a presentar porque resulta que me equivoqué. Pero ya firmé. ¿Qué hago cuando sucede esto? Si yo quiero corregir aquí esto, por ejemplo, esta no era el valor, era otro 850.000 pesos. No me deja escribir. ¿Por qué? Porque ya está firmado. ¿Qué debo hacer para poder corregir? Ya que no la he presentado todavía. Me voy a firmar y aquí en estos tres punticos le digo desautorizar. Si yo cierro aquí, me voy a este renglón, pongamos que voy a corregir, que son
781.000. Ahora sí me deja corregir. Luego, ¿qué tengo que hacer? Guardar. Guardo exitosamente, genero un PDF si quiero verlo y paso de nuevo a firmar ya que corregí. Eso lo hice con modo de que supieran cuando les sucede eso. Así las cosas, ya está hecha la declaración, ya, bueno, me falta firmarla de nuevo para presentarla. Continuando con nuestro recorrido, quiero que vean algo, que es cuándo debo pagar el IVA. Ya ese valor que me salió, yo voy a tener un plazo para pagarlo. ¿Cuánto? 2 meses. Por ejemplo, si a mí esa declaración se me vence 20 de marzo del 2019, la fecha máxima donde debo pagar es 19 de mayo. Si yo pago un día después, ya la declaración me la van a poner como ineficaz. Mucho cuidado con eso, los saldos a pagar deben cancelarse dentro de los 2 meses siguientes. Algo que quiero que tengan pendiente es que cuando ustedes presentan ya el último bimestre del año en IVA, deben hacer una conciliación antes de presentarlo con los demás impuestos, con lo que es impuesto de renta, deben coordinar algunas cifras como lo son. El IVA a pagar que queda en el bimestre debe ser el mismo que está reportado en el pasivo en renta. Si tienen saldo a favor, debe ser también igual al anticipo que está en el activo. El total de ingresos que diga en renta, debe ser la suma de todas las 6 declaraciones de IVA en cuanto a ingresos. También deben conciliar lo que es el total de la base de autorretención de renta con el total de ingresos. Asimismo, también deben conciliar lo que es el total de la declaración de ingresos de industria y comercio, con el total que suma los ingresos en IVA. También deben coincidir. Igualmente, la información exógena. Como ya es final de año, ya cerré todo, yo puedo generar mi exógena, mi borrador de exógena, y voy a hacer que el IVA generado sea igual a la suma de las declaraciones que he presentado durante el año. Muy amable por su atención. Hasta aquí esta charla de las declaraciones de IVA, aspectos importantes. Aquí están mis datos por si necesitan alguna duda especial que tengan. Con mucho gusto los atenderé.